El rey Felipe VI acudirá este viernes a la conferencia de presidentes que se celebra en San Millán de la Cogolla. El rey tendrá un encuentro con Pedro Sánchez y con presidentes autonómicos. De momento, la asistencia tanto de Urkullu como Torra está en el aire. Sánchez les ha enviado una carta pidiéndoles que acudan de manera presencial. Buenas tardes. Además, hemos sabido que el presidente del Gobierno llegará a La Rioja el jueves por la tarde. Sánchez participará en una visita institucional a una bodega de Ollauri. Y mientras, la actualidad de la mañana se ha centrado en educación. Ayer el consejero presentaba el plan de contingencia para el nuevo curso. Unas medidas que no han gustado a nadie, ni contentan a la escuela pública ni a la concertada. Sindicatos piden reunirse con el Gobierno y UGT ha pedido la dimisión del consejero. Finalmente, el Gobierno de La Rioja recoge las peticiones de los sindicatos y convoca para mañana la mesa sectorial en la búsqueda de un acuerdo para el inicio del próximo curso. El Gobierno de La Rioja ha elaborado un protocolo con recomendaciones para desarrollar una campaña agraria segura. Entre las medidas, uso obligatorio de mascarillas, toma de temperatura, distancia de seguridad. Y el Gobierno vigilará que los alojamientos cumplan las medidas sanitarias y realizará pruebas PCR a todos los trabajadores agrarios. Y ayer Galicia anunciaba que controlará la llegada de visitantes procedentes de varios lugares, entre ellos La Rioja. Concha Andreu respeta la decisión, pero defiende la gestión y el control de la epidemia en nuestra comunidad. Lo que sí tiene que quedar claro es que la situación sanitaria respecto de COVID en La Rioja es envidiable, es ejemplar. No hay nadie ingresado por COVID en la planta del hospital. Llevamos 2 meses sin ingresos en UCI por COVID. Tenemos controladas las personas que no se pueden considerar brote a 3. Está controlado el perímetro. Programa patrocinado por Grupo Osga. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Conexión Rioja en este miércoles 29 de julio. Hoy hemos sabido que el rey Felipe VI acudirá este viernes a la conferencia de presidentes que se celebra en San Millán de la Cogolla. El rey tendrá un encuentro con Pedro Sánchez y con los presidentes autonómicos. De momento, la asistencia tanto de Urkullu como de Torra está en el aire. Pedro Sánchez les ha enviado una carta pidiéndoles que acudan de manera presencial. Y el presidente del Gobierno llegará a La Rioja el jueves por la tarde. Pedro Sánchez participará en la visita institucional a una bodega de la localidad de Ollauri. Y ayer la Comunidad Autónoma de Galicia anunciaba que controlará la llegada de visitantes procedentes de varios lugares, entre ellos La Rioja. Concha Andreu ha respetado la decisión de la Junta de Galicia, pero defiende la gestión y el control de la epidemia en nuestra comunidad. Clientes, sino verdaderas historias. Si tiene Galicia la intención de registrar a los turistas que vengan de esas, o visitantes, o veraneantes, o familiares, que vengan de esas 4, bueno, pues que los registren, no hay ningún problema. Lo que sí tiene que quedar claro es que la situación sanitaria respecto de COVID en La Rioja es envidiable, es ejemplar. No hay nadie ingresado por COVID en la planta del hospital. Llevamos 2 meses sin ingresos en UCI por COVID. Tenemos controladas las personas que no se pueden considerar brote a 3. Está controlado el perímetro. Tenemos una situación de seguimiento de protocolo y de control de COVID inmejorable en La Rioja. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han propuesto para sanción en La Rioja un total de 205 personas por no usar mascarilla desde que se impuso su obligatoriedad. Se hace hincapié en la responsabilidad individual, en el respeto a las normas sanitarias para evitar contagios, apelando también a la responsabilidad compartida de los ciudadanos y de los propietarios de los locales públicos para no retroceder en la situación sanitaria. Pero las autoridades son tajantes al afirmar que todas las infracciones serán sancionadas.
sancionadas. Se intensificarán además los controles en los locales, tanto para vigilar el uso de las mascarillas como para evitar aglomeraciones. Su colaboración es imprescindible para que podamos velar por su salud. Y el Gobierno de La Rioja ha elaborado un protocolo con recomendaciones para desarrollar una campaña agraria segura. Entre las medidas está el uso obligatorio de mascarillas, la toma de temperatura, el distanciamiento de seguridad. Y el Gobierno además vigilará que los alojamientos cumplan las medidas sanitarias y realizará pruebas PCR a todos los trabajadores agrarios. La Rioja es una comunidad en la que la agricultura tiene un peso muy importante y los trabajadores agrarios que recorren España haciendo tareas pueden ser un origen de contagio. Por eso el Gobierno ha presentado un protocolo de recomendaciones para una campaña agraria segura de cara sobre todo a la vendimia. El protocolo regional incluye unas fichas muy sencillas, hemos querido que sean sencillas, que sean básicas, que sean entendibles, con recomendaciones tanto para el trabajador agrario como para el empleador, con las que trasladar, como les decía, de forma sencilla, pues, las precauciones que tienen que observar, hábitos de higiene, medidas de distanciamiento social y siempre aludiendo, insistiendo desde la responsabilidad individual. Esto es fundamental. Decirles también que esta información está previsto que se traduzca a 4 idiomas: inglés, francés, árabe y portugués. El empleador debe garantizar alojamiento en condiciones sanitarias adecuadas a esta situación y el protocolo recoge que el uso de mascarilla es obligatorio en las tareas agrícolas. El empleador tomará a diario la temperatura a los trabajadores y se debe garantizar la distancia de seguridad en 1,5 metros, tanto durante la actividad como en el descanso. También se recomienda que cada explotación agraria elabore un plan de protección frente al virus. Además, se realizarán pruebas PCR a todos los trabajadores. El Gobierno de La Rioja va a hacer pruebas diagnósticas PCR a todos los trabajadores agrarios, tengan o no tengan un contrato de trabajo, y vamos a asumir la totalidad de su coste. Esta es la mejor manera, si no la única, de extender nuestra política de detección precoz en un colectivo de trabajadores agrarios y evitar todos los posibles brotes como los que estamos viendo han sucedido desgraciadamente en otras comunidades autónomas que nos llevan a adoptar este tipo de medidas. Tras las pruebas habrá diferentes alternativas: el ingreso hospitalario para los casos más severos o el aislamiento para los casos leves o asintomáticos. En caso de que no cuenten con un domicilio, el Gobierno se encargará de garantizar el aislamiento de los casos positivos. Y ayer el consejero de Educación presentaba el plan de contingencias para el nuevo curso. Unas medidas que no han gustado a nadie, ni contentan a la escuela pública ni a la concertada. Los sindicatos han pedido reunirse con el Gobierno para modificar el texto y UGT ha pedido la dimisión del consejero. Finalmente, Educación respetará las 18 horas lectivas en la ESO y convocará a la comisión escolar y la mesa sectorial para buscar acuerdos. El plan de contingencia presentado por el consejero de Educación, Luis Cacho, se está encontrando enfrente a prácticamente toda la comunidad educativa. Comisiones Obreras se encerraba esta mañana en la consejería para que se respeten las 18 horas lectivas en secundaria, el calendario escolar, y para que se reúna la mesa de negociación si hay que fijar alguna modificación y aumento del cupo de profesores. Comisiones Obreras ha decidido encerrarse en la consejería de Educación, dado que lo presentado por el consejero de Educación en los planes de contingencia conlleva la vuelta a las 21 horas, conlleva el retraso en el inicio del curso escolar, lo que socialmente es un desastre. Por eso exigimos a la Consejería de Educación que actúe contratando a más profesores para hacer frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo, comenzando el curso cuando estaba previsto, siempre que lo permitan las autoridades sanitarias. Y, además, él debe cumplir los acuerdos firmados. FESP UGT va más allá y pide mantener una reunión con Concha Andreu y la dimisión del consejero de Educación, Luis Cacho. Cabe la posibilidad de que los docentes riojanos en el próximo curso pues no solo no vayan a esas 18 horas, sino que incluso pudiesen estar en secundaria, ampliarse hasta las 21, con lo cual nos retrotraeríamos en el tiempo al peor momento de los recortes que hizo el Partido Popular en la época del ministro Wert. Retrasar el comienzo del curso lectivo al 15 de septiembre, cuestión que
desde UGT no compartimos para nada. Vamos a intentar hablar con ella, vamos a pedir una reunión y hasta que no consigamos tener una reunión con la presidenta, pues no nos moveremos de aquí, para pedirle que ponga orden en su gobierno y exigirle la dimisión del consejero Cacho. La presidenta del Gobierno se ha mostrado abierta a escuchar y mejorar ese plan de contingencia. Lógicamente se ha hecho una especie de resumen y pautado. El tiempo se ha echado encima y ahora lo han visto y han considerado que no les encaja. Es nuestra obligación como Gobierno y la obligación de la Consejería de Educación escuchar a todas las partes. Y si esas aportaciones van en la mejora de ese plan de contingencia, se deberán tener en cuenta. El portavoz del Gobierno, Chus del Río, asegura que no existe la posibilidad de que los docentes realicen 21 horas lectivas. Se ha hablado de la posibilidad de las 21 horas, no existe tal posibilidad. El profesorado riojano trabajará el año que viene las horas lectivas que marca la legislación y no hay ninguna variación. No existen esas 21 horas y si en las últimas horas ha existido cierta duda con eso es por una mala interpretación posiblemente o redacción de lo que se ponía de lo que decía el plan de contingencia, pero no va a existir. Finalmente, Educación ha alcanzado un principio de acuerdo con comisiones obreras por el que se respetarán las 18 horas lectivas y convocará a la comisión del calendario escolar para consultar el inicio del curso, que en principio se había retrasado al 15 de septiembre. Bueno, y finalmente el Gobierno recoge esas peticiones de los sindicatos y va a convocar para mañana la mesa sectorial en búsqueda de un acuerdo para el inicio del próximo curso. Tenemos al teléfono a Gonzalo González, que es secretario general de FESIE en La Rioja. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. Bueno, ¿qué impresión habéis recogido vosotros después de haber leído ese plan de contingencias que presentaba ayer la Consejería de Educación? Bueno, la verdad es que el plan de contingencia nos parece que llega tarde. Sigue siendo impreciso e inconcreto, delega responsabilidades que le competen en los centros y espera a ponerlo en marcha de nuevo con un sobreesfuerzo de los docentes y sigue excluyendo a la concertada de los recursos materiales y humanos que van a ser necesarios para poner el plan en marcha en cada centro. Sí, Gonzalo, sí que esto sí que es verdad que era uno de los titulares que contábamos ayer, porque se van a destinar más de 13 millones de euros, 10 va a ser, creo, para refuerzo de plantilla, pero solo en la escuela pública. Claro, solo en la escuela pública. Está claro que si se quiere afrontar con optimismo, con cierto optimismo, la contención de la pandemia en el ámbito educativo y desarrollar el plan en condiciones de seguridad, pues no solo van a ser necesarios los recursos en la pública, sino también en la concertada. Que no debemos olvidar que los centros van a tener las mismas obligaciones y las mismas dificultades. ¿Os vais a reunir vosotros también con el consejero, Gonzalo? De momento no. Nosotros queremos abordar con el consejero en la mesa sectorial de la enseñanza concertada, pues específicamente las dotaciones de recursos humanos y también de materiales. Quiero decir, me refiero a cuestiones tan básicas como gel, como mayores dotaciones de recursos económicos para contratar más personal de limpieza, etcétera. Queremos hablar de esto también monográficamente con el consejero y esperamos que nos convoque prontamente. Pues quiero decir, existe por un lado la mesa sectorial de la enseñanza pública y la mesa sectorial de la enseñanza concertada, cada uno con unas organizaciones legitimadas para representar a su sector y eso con unas funciones determinadas. Nosotros entendemos que la Comisión de Seguimiento del Pacto Social no debe usurpar a cada una de estas mesas la negociación de las cuestiones laborales que se deben de negociar
pues por un lado en la mesa de la enseñanza pública y por otro lado en la mesa de la enseñanza concertada. Pues Gonzalo González, secretario general de FESI en La Rioja, gracias por atender a Conexión Rioja. Muchas gracias y saludos a los espectadores. Un saludo. Hoy ha entrado en servicio el enlace de la LR 254 con la Nacional 111 en Lardero. Así, a partir de hoy ya se podrá circular íntegramente por este enlace, optimizado de este modo la comunicación entre las localidades de Lardero, Entrena y Logroño. La remodelación del enlace supone una notable mejora en la seguridad, comodidad y rapidez del tránsito de los vehículos. En la ejecución de estas obras se han invertido 1,73 millones de euros, que sumado al coste de la redacción del proyecto, la asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras y el importe de las expropiaciones, refleja una inversión total realizada de 2,08 millones de euros. Y con objeto, como su propio nombre indica, de mejorar la seguridad vial del enlace, adaptándolo, ya digo, a esa nueva normativa. Y eso es lo que se ha hecho, una remodelación integral del enlace. Solo se ha mantenido lo que es el puente sobre la Nacional 111 y el resto del enlace se ha modificado por una tipología de enlace tipo pesas, que llamamos nosotros, diamante tipo pesas, que contempla dos glorietas, una a cada lado, de manera que los giros a izquierdas, que antes eran potencialmente peligrosos, pues ahora se llevan a las glorietas, donde se desarrollan con fluidez y con seguridad. Estamos ante la materialización de lo que venimos señalando que pasa en esta comunidad autónoma desde que tenemos el gobierno presidido por Pedro Sánchez en la Moncloa, y es que hemos pasado a la acción, estamos ante la materialización de ese compromiso inequívoco del gobierno con esta comunidad en lo que son la mejora de nuestras comunicaciones. Hacemos una pausa para la publicidad, enseguida regresamos en Conexión Rioja. Hasta ahora. Programa patrocinado por Grupo Osga. Programa patrocinado por Grupo Osga. Ya estamos de vuelta de la publicidad. Les contamos ahora que el Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado el contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de ejecución y dirección de obras de consolidación y restauración del puente Mantible. Declarado bien de interés cultural desde el año 1982, se encuentra situado entre el Cortijo y la pedanía de Asa, en Lanciego. Este puente, fabricado en piedra de sillería de origen romano para unos y medieval para otros, está compuesto actualmente por dos arcos, uno ubicado en La Rioja, situado en el margen derecha del río Ebro, con el estribo conservado, y otro en el País Vasco. Este puente está compuesto actualmente por dos arcos, uno ubicado en La Rioja y otro en el País Vasco. El proyecto para consolidar nuestro lado, el lado logroñés, se dividió en dos fases y ahora lo que llevamos a término es la segunda fase, que conllevará una intervención física sobre los restos y se basará, lógicamente, en el proyecto que salga de esta asistencia técnica. El guitarrista riojano Pablo Sainz Villegas formará parte del programa Vive Rioja Forum. Se trata de la apuesta del Gobierno para la reactivación cultural del auditorio. Un ciclo puramente riojano, con precios populares, que se desarrollará el segundo semestre. Contará con conciertos, además del de Pablo Sainz Villegas, de Chema Purón, Miguel Olano o la Banda Sinfónica de La Rioja. El teatro estará representado por la obra Peter Pan y Wendy de la compañía El Perro Azul. Una vuelta a la actividad marcada por las medidas sanitarias frente a la COVID-19. Así que decidimos hacer como dos cosas, ¿no? Una que era mirar para casa y dar también un poco de aliento a los artistas propios que también tenían que cancelar muchos contratos en ese momento. Y por otro lado, pensar en una programación que precisamente nos permitiera eso, vivir en comunión con el público y acercarnos quizá a toda la sociedad, ¿no? A un tipo de público
que a lo mejor en otras ocasiones encuentra la programación de Rioja Forum pues ciertamente algo alejada por diversas razones, ¿no? Y decidimos hacer una programación que tuviera pues un programa accesible para todo el mundo, que fuese popular, que fuese emotivo también y que fuese económico, ¿no? Que nos permitiera invitar a todas las personas a convivir en Rioja Forum, ¿no? Y seguimos hablando del sector cultural, especialmente el audiovisual en nuestra comunidad autónoma. Tenemos al teléfono a Rubén Íñiguez, que es vicepresidente de URSA, que es la Unión Riojana del Sector Audiovisual. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muy ¿qué bien va? todo y... ¿Sí? Sí, dime, Rubén. No, que lo primero de todo, daros las gracias por esta oportunidad que nos dais. A vosotros va a atender a Conexión Rioja, Rubén. Ayer el Gobierno presentaba una serie de medidas para reactivar, de ayuda al sector audiovisual. Decía la directora general que había sido uno de los sectores que más había sufrido la crisis económica derivada de la pandemia. Sí, eso es totalmente correcto. De hecho, es el PIB que más ha caído dentro de La Rioja, el sector cultural. Actualmente, por poner un ejemplo, las salas de cine pues siguen totalmente cerradas. Y eso es un problema muy gordo tanto para las distribuidoras como para la gente que hace ocio en la ciudad. Pero a pesar de todo, tenemos una valoración positiva sobre estas medidas que ha puesto el Gobierno, pero también queremos decir que hay que buscar un poco más a futuro, que no solo hay que conformarse con una inyección de liquidez ahora a corto plazo, sino que desde USA nosotros promovemos que se enfoque más a un futuro, mirando ya sea deducciones fiscales, incentivos fiscales, hacer un plan de reactivación a largo plazo más que de a corto plazo, aunque por supuesto toda ayuda es bienvenida en el sector. ¿Cómo está el sector en estos momentos en nuestra comunidad, más allá de la situación excepcional que se está viviendo por la pandemia? Pues el sector audiovisual en La Rioja, por decirlo así, está un poco desconocido. Estamos intentando hacer ahora un poco de hueco, de espacio, a través de esta unión, que ya tenemos más de 26 socios, y queremos hacer voz y voto para decir que los profesionales que estamos en La Rioja somos igual de competentes que el del resto de comunidades, porque nos sentimos que no partimos con las mismas posibilidades que el resto de nuestros compañeros de otras comunidades. Pues Rubén Íñiguez, vicepresidente de URSA, gracias por atender a Conexión Rioja. Estaremos pendientes de las noticias del sector audiovisual también en nuestra comunidad. Muchísimas gracias a usted. Y antes de despedir, queremos hablarles de la Unión Deportiva Logroñés, porque el club ayer hacía un comunicado donde explicaba cómo queda la plantilla de momento para la siguiente temporada. Comunicaba la baja de 10 nombres, algunos de ellos históricos. Entre los que no continuarán en el club está Pablo Fid, Miguel Martínez, Miguel Santos, Michel Zabaco, César Caneda, Jaime Paredes, Antonio Asencio Ñoño, y volverán a los clubes de los que habían estado cedidos: Yago López del Girona, Víctor Socorro del Real Valladolid y Tomás Carrique del Girondins de Burdeos. Sobre la mesa tienen una propuesta de renovación: Iñaki Sáenz, Jaime Sierra y Rubén Martínez. El resto, 12 jugadores, siguen con contrato en vigor en el club. Y nosotros nos despedimos. Pasen buena tarde, volveremos mañana a las 4 en Conexión Rioja. Adiós. Programa patrocinado por Grupo Osga.